Ahora vamos a pasar a la edición 11ª, la página 706, para culminar así leyendo todo el capítulo de analgésicos. Nos habíamos quedado entonces, ahora para empezar, derivados del ácido acético, indometacina, sulindac y el todolac. La indometacina se obtuvo después de investigaciones de laboratorio en busca de fármacos con propiedades antiinflamatorias. Se introdujo en clínica en el 63 para tratar artritis reumatoide y trastornos similares. Es un inhibidor no selectivo de la COX. Aún se utiliza en el ser humano y se ha mostrado eficaz, pero sus efectos tóxicos y la aparición de medicamentos más inocuos han frenado su empleo. Se obtuvo el Sulindac en un intento de contar con un congénere de la indometacina menos tóxico pero eficaz, y también es un inhibidor no selectivo de la COX. En algunas publicaciones se han revisado las propiedades farmacológicas de los dos medicamentos. El etodolac es un TNSAID con semejanzas estructurales y se ha observado que es un inhibidor moderadamente selectivo de la ciclooxigenasa 2. Indometacina. Propiedades químicas. La fórmula estructural de la indometacina, un derivado indólico metilado, es. Propiedades farmacológicas. El fármaco que estudiamos es un notable antiinflamatorio y posee propiedades antipiréticas, analgésicas, similares a los de los salicilatos. Es un inhibidor de la ciclooxigenasa, más potente que la aspirina, pero la intolerancia en seres humanos suele limitar su empleo y reducirlo a la administración por lapsos breves. La indometacina posee propiedades analgésicas diferentes de sus efectos antiinflamatorios, y también hay pruebas de que actúa a nivel del sistema nervioso central y periférico. La indometacina también inhibe la movilidad de los polimorfonucleares y disminuye la biosíntesis de mucopolisacáridos. Puede tener también un efecto vasoconstrictor directo independiente de la ciclooxigenasa. Los estudios observacionales han planteado la posibilidad de que dicho medicamento agrave el riesgo de infarto del miocardio y accidente cerebrovascular, pero en el ser humano no se han realizado estudios comparativos para dilucidar tal hipótesis. Farmacocinética y metabolismo. La indometacina muestra excelente biodisponibilidad por vía oral. Después de ingeridas alcanzan concentraciones máximas en 1 o 2 horas. Se ligan 90% de las proteínas plasmáticas y tejidos. La concentración del fármaco en líquido cefalorraquídeo es pequeña, pero la del líquido sinovial es igual a la del plasma en cuestión de 5 horas de administración. Entre 10 y 20% del producto se excreta sin cambios por la orina, en parte por secreción tubular. La mayor parte se transforma en metabolitos inactivos, como los que resultan de la O-desmetilación, aproximadamente la mitad. La conjugación con ácido glucurónico, aproximadamente 10%, y la N-desacilación. Los metabolitos libres y conjugados se eliminan en orina, bilis y heces. Se observa reciclado enterohepático de los conjugados y probablemente de la propia indometacina. La semivida en plasma es variable, pero dado el ciclado enterohepático dura unas 2.5 horas. Interacciones medicamentosas. La administración simultánea de probenecid produce aumento de la concentración plasmática total de indometacina y de sus metabolitos inactivos, pero no se sabe si para que eso ocurra se necesita ajustar las dosis. La indometacina no interfiere en el efecto uricosúrico del probenecid. La indometacina no modifica de manera directa el efecto de la warfarina, pero la inhibición plaquetaria y la irritación del estómago que origina agravan el riesgo de hemorragia. No se recomienda el uso simultáneo de ambos fármacos. La indometacina antagoniza los efectos antidiuréticos y antihipertensores de la furosemida y de los diuréticos tiazídicos, y aminora el efecto antihipertensivo de los agonistas de receptores beta y AT1,
y de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Usos terapéuticos. La gran frecuencia con que ocurre intolerancia limita la posibilidad de utilizar por largo tiempo la indometacina como analgésico indocin. En forma similar, no se la utiliza como analgésico o antipirético, salvo que no haya cedido a la fiebre con otros agentes como la enfermedad de Hodgkin. La indometacina muestra eficacia para aliviar el dolor espontáneo y a la palpación y la hinchazón de articulaciones, mejorar la potencia de prevención y acortar la duración de la rigidez matinal. Se calcula que es unas 20 veces más potente que la aspirina. De forma global, cerca del 66% de los pacientes se beneficia de la administración de la indometacina. En forma típica comienza a administrarse en dosis de 25 miligramos 2 a 3 veces al día. En algunos enfermos se obtiene mayor analgesia nocturna y alivio de la rigidez matinal con 100 miligramos por vía oral al acostarse. La falta de alivio sintomático apropiado con 100 miligramos durante 7 a 10 días señala la posible conveniencia de probar otros fármacos. La indometacina, si se tolera, suele ser más eficaz que la aspirina en el tratamiento de la espondilitis anquilosante y de la osteoartritis. Es muy eficaz para tratar la gota aguda, pero no es úrico-súrico. En Estados Unidos, la FDA ha aprobado el uso de indometacina para cerrar el conducto arterioso persistente. El régimen típico incluye la administración intravenosa de 0.1-0.2 miligramos por kilogramo cada 12 horas en un total de 3 dosis. Cabe esperar el cierre satisfactorio de dicho conducto en más del 70% de los neonatos que reciben el antiinflamatorio. Este tratamiento está indicado preferentemente en prematuros que pesan entre 500 y 1750 gramos, en quienes tienen un conducto arterioso persistente que genera trastornos hemodinámicos y en quienes se han intentado otras maniobras de sostén. Inesperadamente, la administración de indometacina también puede disminuir la incidencia y la intensidad de la hemorragia intraventricular en neonatos de bajo peso. La limitación principal para tratar a los neonatos son los efectos tóxicos renales. Debe interrumpirse el uso del fármaco si la diuresis disminuye a menos de 0.6 mililitros por kilogramo por hora. Entre las contraindicaciones para utilizar el antiinflamatorio están insuficiencia renal, enterocolitis, trombocitopenia o hiperbilirubinemia. Efectos adversos comunes. Un porcentaje muy alto de personas, 35-50% que reciben indometacina en las dosis terapéuticas usuales muestran síntomas adversos y cerca del 20% debe interrumpir su uso por esa causa. Muchos de tales efectos dependen de la dosis. Las molestias gastrointestinales son frecuentes y pueden ser graves. Surge a veces diarrea y en ocasiones conlleva lesiones ulcerosas de los intestinos. Una contraindicación para el uso de la indometacina es la enfermedad ulceropéptica primaria. Se han señalado casos de pancreatitis aguda y también en raras ocasiones casos de hepatitis que pueden ser fatales. El efecto más frecuente del sistema nervioso central y con ello el más frecuente en general es la cefalalgia frontal intensa que aparece en 25 a 50% de personas que reciben el medicamento por largo tiempo. Se observan a veces mareos, vértigos, obnubilación leve y confusión psíquica. También se han señalado convulsiones y en casos de depresión, psicosis, alucinaciones graves y suicidios. Se recomienda tener gran cuidado cuando se administra indometacina a ancianos, a los que tienen epilepsia primaria, trastornos psiquiátricos o enfermedad de Parkinson por su mayor riesgo de presentar adversos graves del sistema nervioso central. Las reacciones hematopoyéticas comprenden neutropenia, trombocitopenia y en ocasiones anemia aplástica. Como es frecuente con otros TNSAE, ocurren trastornos transitorios de la función plaquetaria durante el lapso en que se usa indometacina. Solindac, propiedades químicas. El Solindac guarda gran semejanza con la indometacina y su fórmula estructural es esta. Es un profármaco cuya actividad antiinflamatoria depende del metabolito de sulfuro. Propiedades farmacológicas. El Solindac tiene menos de la mitad de la potencia de la indometacina. Por ser un profármaco in vitro, es inactivo o relativamente débil porque no se metaboliza hasta generar su metabolito activo sulfuro. Este metabolito tiene una potencia 500 veces mayor o más que el Solindac como inhibidor de la ciclooxigenasa. La idea de que la mucosa gástrica o intestinal no está expuesta directamente a las concentraciones altas del fármaco activo después de ingerir Solindac sienta las bases teóricas para afirmar que ocasiona una menor incidencia de efectos tóxicos gastrointestinales en comparación con la indometacina.
Esta afirmación no considera que la mucosa de las vías mencionadas está directamente expuesta a los niveles circulantes del fármaco activo. No se cuenta con pruebas formales de las ventajas hipotéticas del Sulindac, y la experiencia en este sentido ha sido desalentadora en el ser humano. Asimismo, los primeros estudios clínicos sugirieron que el Sulindac, a diferencia de otros NSAID, no alteraba los niveles de prostaglandina en riñones y con ello evitaba su vínculo con la hipertensión en personas susceptibles. Pero tal afirmación no ha sido confirmada. En resumen, las mismas precauciones que hay que seguir con otros NSAID en cuanto a personas en riesgo de desarrollar efectos tóxicos gastrointestinales o deterioro renal son válidas para el Sulindac. Farmacocinética y metabolismo. El metabolismo y la farmacocinética del Sulindac son complejos. Cerca del 90% del fármaco se absorbe por vía oral en el ser humano. En 1 o 2 horas de la ingestión se alcanzan las concentraciones máximas del fármaco en el plasma, en tanto que las del metabolito sulfuro aparecen unas 8 horas después de su administración oral. El Sulindac experimenta dos importantes biotransformaciones. Se oxida en sulfona para reducirse de manera reversible en sulfuro, que es el metabolito activo. Este último se forma en gran medida por la acción de la microflora intestinal en el Sulindac excretada por la bilis. Los tres compuestos aparecen en concentraciones similares en el plasma en el ser humano. La semivida del propio Sulindac es de unas 7 horas, pero el sulfuro activo tiene una semivida de hasta 18 horas. El Sulindac y sus metabolitos pasan por una fase de circulación enterohepática extensa y se fijan de manera amplia a proteínas plasmáticas. En la orina aparece una pequeña cantidad del sulfuro o de sus conjugados. Los principales componentes excretados en la orina, que son la sulfona y sus conjugados, representan cerca del 30% de la dosis administrada. El Sulindac y sus conjugados representan 20%. Incluso 25% de la dosis oral puede aparecer en la forma de metabolitos en las heces. Usos terapéuticos. El Sulindac clinoril se ha utilizado predominantemente para tratar artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y gota aguda. Sus efectos analgésicos antiinflamatorios son similares a los de la aspirina. La dosis más común para adultos es de 150 a 200 miligramos 2 veces al día. Por lo común se le administra junto con alimentos para aminorar las molestias gástricas, aunque tal medida podría retrasar la absorción y disminuir su concentración en plasma. Se ha propuesto el empleo del Sulindac para evitar el cáncer de colon en personas con poliposis adenomatosa familiar. Efectos adversos comunes. La incidencia de efectos tóxicos es menor que con la indometacina, pero frecuentemente surgen reacciones adversas al Sulindac. En 20% de los pacientes se observan los típicos efectos gastrointestinales, pero en opinión de los expertos son menos intensos con las dosis de uso más frecuente que con la indometacina. Incluso en 10% de los pacientes aparecen los efectos adversos en el sistema nervioso central que se han señalado con la indometacina. En 5% de los pacientes aparecen erupciones y prurito. Son menos comunes los incrementos transitorios en los niveles de transaminasas hepáticas en plasma. El etodolac es otro derivado de ácido acético que posee mediana selectividad por la COX-2. Por esa razón, en las dosis antiinflamatorias la frecuencia de irritación gástrica podría ser menor que otros TNSAID. Farmacocinética y metabolismo. Por vía oral, el etodolac se absorbe de manera rápida y completa. Se liga con avidez a las proteínas plasmáticas y se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones. Pasa por una fase de circulación enterohepática en el ser humano y su semivida en plasma es de unas 7 horas. Usos terapéuticos. Con una sola dosis de etodolac, ingerido 200 a 400 miligramos, marca la DINE, se obtiene analgesia postoperatoria que dura típicamente de 6 a 8 horas. El etodolac también resulta eficaz para tratar la osteoartritis y la artritis reumatoide y parece tener propiedades uricosúricas. Se cuenta con un preparador de liberación sostenida, Lodine XL.
que puede administrarse una sola vez al día. Efectos adversos comunes. Al parecer, el Todolac se tolera relativamente bien. Cerca de 5% de los enfermos que han ingerido el fármaco hasta durante un año interrumpe su administración a causa de efectos adversos como la intolerancia gastrointestinal, erupciones y efectos en el sistema nervioso central. Finalmente, vamos a continuar en la siguiente grabación. Es en la página 708.